Bien, vamos entonces con la distribución normal estándar. Ayer estuvimos hablando de las tablas, bueno, pero de una manera, hoy vamos a hablarlo de una manera más clara, fíjense. Entonces, bueno, en general, para calcular la probabilidad de una distribución de una variable aleatoria normal con parámetro mu y sigma, acuérdate que, bueno, la media, en este caso es mu y sigma es la desviación estándar, ¿no? Entonces tengo que es la integral de a b, ajá, de, en este caso, 1 entre la raíz de 2pi por sigma, por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Bueno, todo eso es la distribución normal estándar, visto desde el punto de vista con integrales. Y bueno, pues aquí lo que vamos a manejar básicamente va a ser con las tablas lo vamos a manejar para ya no meternos tanto con las integrales, pero bueno, acuérdate que los temas anteriores, lo que es el valor esperado y la función de distribución acumulativa, pues ahí sí tienes que utilizar integrales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en esa parte. Espero que estés desarrollando la tarea, los ejercicios. Entonces, bueno, aquí está lo importante, fíjate, aquí empieza esta parte, muy, muy importante. La distribución normal con valores de parámetros mu igual a 0, que es la media igual a 0 y la desviación estándar sigma igual a 1, se llama distribución normal estándar. O sea, voy a tener una normal estándar cuando la media valga 0 y la desviación valga 1. Ajá. Una variable aleatoria que tiene una distribución normal estándar se llama variable aleatoria normal estándar y se denota por z. Y bueno, la función de densidad de probabilidad de z, ahí está, ¿no? Para z con media 0 y desviación igual a 1 es 1 entre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrada sobre 2. Eso se deduce de lo que te acabo de enseñar aquí arribita, ¿verdad? De acá. Si yo sustituyo a sigma como 1, ajá, en la integral, si yo sustituyo a sigma como 1 y la media como 0, pues ahí te darás cuenta que te queda 1 entre raíz de 2pi por sigma. Ajá, bueno, sigma se hace 1. Entonces nada más te quedaría 1 entre la raíz de 2pi por e a la menos x al cuadrado. En este caso, mu vale 0. Y bueno, ahí ya la están estandarizando, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo estandarizar a la variable aleatoria, ¿sí? Entonces la gráfica de f se llama curva de la normal estándar y bueno, ahí está la función de distribución acumulativa, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho con la de distribución, ya esa parte ya la vimos más atrás. Aquí lo que me interesa que aprendas el día de hoy, pues es a calcular áreas, ¿no? Entonces acuérdate que cuando calculamos la integral definida, lo que hacemos es calcular áreas bajo la curva, ¿no? Entonces, fíjate, la distribución normal estándar no sirve con frecuencia como modelo de una población que surge naturalmente. En cambio, es una distribución de referencia de la que se puede obtener información sobre otra distribución normal. Ajá. Bueno, entonces vamos a tener en el libro, con el que te dejé, en donde te dejé la tarea, ajá, ahí vamos a tener la tabla de la normal estándar. Ajá. Aquí está la tabla de la normal estándar, es el apéndice. La tabla A3, página 668. Ahí encuentras la tabla de la normal estándar, ¿sale? Entonces, fíjate, hay muchas tablas de la normal estándar, hay muchas tablas que se utilizan, cada una es distinta, hay que tener mucho cuidado con cada una de las tablas que te dan, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo el área sombreada, como podrás darte cuenta, que le llaman ahí una letra del alfabeto griego de Z, ¿no? Entonces, ahí está la función de distribución normal estándar. Y aquí te dan los valores, ¿no? Empiezan con Z desde menos 3.4 y son todos los negativos, ¿no? Para los negativos, ahí aparece. Bueno, entonces ahí, hoy vamos a ver cómo utilizar esta tabla, cómo la vamos a utilizar, fíjate. Entonces, ahí va, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para hacer esto? Bueno, fíjate, imagínate que te piden determínese las siguientes probabilidades normal estándar. Bueno, antes que hacer eso, sí quiero que entiendas qué significa hacer la normal estándar, o sea, cómo le hacemos para hacerla estándar, ¿no?
Entonces lo que se hace es una estandarización. Déjame lo busco aquí arribita. Ah, bueno, viene más abajo. Bueno, primero entonces con la tabla, fíjate. A ver, si me dice, determine las siguientes probabilidades, ¿no? Entonces, la probabilidad de que Z sea menor o igual a 1.25. Ajá. Ahorita te explico quién es Z, de dónde salió, pero sí, directamente lo que vamos a hacer, dice, una probabilidad en la tabla, el apéndice, intersección de la fila 1.2 y la columna 0.005. A ver, entonces vamos a buscar en la tabla la probabilidad de las zetas menores o iguales a 1.25. Te dice que te vayas al apéndice A3 en la intersección de la fila 1.2 y columna 0.05. ¿Sale? Entonces me voy al apéndice. Ajá, ahí está la tabla punto 3. Y voy a buscar, en este caso aquí me están dando, negativo me decía que buscara en la fila 1.2. Vamos a buscar la fila de los positivos. A ver, debe estar en esta parte. Esta es la de Poisson. Aquí está, ¿no? Entonces buscamos, aquí están los zetas positivos, porque la tabla que te enseñé, pues eso, bueno, esta es la continuación, me aparecen los zetas negativos. ¿Sí lo ves? Ahí están. Aparecen primero los negativos y luego los positivos, ¿no? Entonces simplemente me tengo que ir a la fila 1.2 y columna 0.05. Ajá. 1.2 y la columna 0.05. Entonces aquí está el 1.2. Vamos a subirle un poquito más. Ahí está, ¿no? Entonces tengo 1.2. ¿Dónde va a estar el 1.2? Aquí está. 1.2 y 0.05. Ahí está 0.05. Y la probabilidad asociada, ahí está. Simplemente es el valor de 0.8944. Ajá. ¿Qué es lo que me están arrojando ahí? Fíjate cómo lo está manejando. Ahí está, ¿no? 0.8944. ¿Sale? Eso es el valor que me está dando la tabla. Básicamente es lo que hicieron buscar en la. Entonces, esta tabla, acuérdate que la campana de Gauss, que es la que está simulando el área bajo la curva para una normal estándar, acuérdate que la campana de Gauss, toda esta, vale 1, toda el área, y bueno, la mitad de esta área, esta mitad vale 0.5, ¿no? Y esta otra mitad también toda completa vale 0.5. Entonces, bueno, aquí lo que están haciendo es apoyarse de la tabla, y lo que me está dando la tabla, esa probabilidad que me está dando de 0.8944, pues es el valor de toda esta área sombreada, ¿no? Eso es lo que vale la función evaluada en 1.25. Entonces, la función evaluada lo que está haciendo es calcular el área desde menos infinito hasta 1.25. Me está diciendo que el área, o sea, la probabilidad es 0.8944. Digo, pues, está muy sencillo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esa sería la probabilidad de los zetas menores o iguales a 1.25. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si me pidieran la probabilidad de los zetas mayores a 1.25? Bueno, pues ahí, acuérdate que la tabla lo que te va a dar va a ser probabilidades de zetas menores, ¿no? Vamos a la tabla para que tú veas. Aquí la misma tabla te lo está diciendo. Aquí te va a dar probabilidades de zetas menores o iguales a un valor numérico. ¿Sí lo ves? La tabla nunca te va a dar valores de la probabilidad de los zetas mayores o iguales. ¿Sí? Aguas con eso. Te va a dar probabilidades de los zetas menores o iguales. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te piden la probabilidad de los zetas mayores a 1.25? Bueno, pues tienes que jugar con las reglas de probabilidad, ¿no? Entonces esto va a ser igual a el 100%, o sea, 1 menos la probabilidad de los zetas menores o iguales. O sea, es decir, la negación, ¿no? Si me si me dicen mayores, ¿cuál es la negación de mayor que? Pues la negación es menor o igual. ¿Sí lo ves? Entonces tengo que calcular la probabilidad de, o sea, de zetas
menores o iguales a 1.25. Esto tiene que ver con lo que habíamos dicho de la probabilidad de un evento. Acuérdate que la probabilidad de un evento, lo vuelvo a recordar, va a ser igual a 1 menos la probabilidad del complemento del evento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la probabilidad del evento más, si yo paso este que está restando, lo paso del otro lado sumando, me diría que la probabilidad de un evento más la de su complemento es el 100%, ¿no? Tiene que ver con esa parte, acuérdate. Entonces, no podemos calcular en la tabla probabilidades de zetas mayores, así directamente, no. Tenemos que hacer esto para poder calcular las probabilidades de los zetas mayores o iguales, ¿sale? Entonces, ya que sé que es 1 menos la probabilidad de los zetas menores o iguales, ahora sí me voy a mi tabla. Ajá. Y voy a buscar zetas de 1.25. Ajá. Entonces aquí te lo está diciendo el área bajo la curva de zeta a la derecha, el área de la cola superior, en este caso es de 1.25. Entonces vamos a buscar el valor de 1.25. Ajá. Entonces sería 1.2. Aquí está, fíjate, es 1.2005, ¿no? Ahí tenemos esa parte, que es lo que ya habíamos dicho, que habíamos calculado. ¿Sí lo ves? 1.25, 0.8944, ¿no? Ahí lo tengo, ¿no? Ahí está. Entonces ya lo habíamos calculado, nada más lo estoy mencionando otra vez para que lo veas. Y como es el cálculo que teníamos del ejemplo anterior, pues simplemente lo que hacemos es a 1 le vamos a restar ese valor, ¿no? Si tú le restas a 1, 0.8944, te va a quedar esto de acá, ¿no? Entonces te quedaría 0.1056. Ese sería el valor, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, lo único que se hace es a 1 se le resta la probabilidad de los zetas menores o iguales, que es lo que me va a dar la tabla. La tabla no me va a dar valores de zetas mayores a 1.25. Espero que te quede claro esa parte, por eso lo repito varias veces, ¿no? Ahora, en el inciso C, ahora fíjate, ¿qué pasa si me piden la probabilidad de los zetas? Ah, bueno, y antes de continuar con el inciso C también, fíjate en la gráfica del inciso B, ¿no? En el inciso B, cuando te piden la probabilidad de los zetas mayores a 1.25, entonces te están pidiendo esta área, ¿no? El área franjeada del lado derecho. Ajá, entonces muchas veces a esa área le llaman cola derecha cuando hablamos de pruebas de hipótesis. Ajá, entonces lo que estamos calculando, esa área es, ¿cuánto vale? Pues vale 0.1056, ¿sí? Eso es lo que vale esta área de aquí. Ujú. Bueno, entonces ahí está. Ahora, ¿qué pasa si me piden la probabilidad de los zetas menores o iguales a menos 1.25? Ah, bueno, pues ahora sí, como me están pidiendo zetas menores o iguales que un negativo, pues ahora me voy a la parte de la tabla que te enseñé en la primera parte. Estos son los positivos y aquí están los negativos, ¿no? Entonces me voy a menos 1.25, que sería menos 1.2. Y acuérdate que la primera columna es 00, 01, 02, 03, 04 y 05, ¿no? Entonces sería menos 1.2, 1.25, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría cayendo en esta probabilidad. Ajá, que sería 0.1056. Entonces, eso es el valor que me están dando. Ahí está, 0.1056. ¿Sí lo ves? Ajá, entonces el área bajo la curva para los zetas menores o iguales que menos 1.25. Obviamente que cuando hablamos de zetas menores que un negativo, estamos hablando de la cola izquierda. Fíjate, aquí debe de venir la gráfica. Ahí está, ¿no? Ahí están varias gráficas interesantes, pero bueno, la gráfica específica para esta, para el inciso C no viene, te la pongo acá de este lado. Fíjate, la gráfica específica quedaría así. Yo tengo la curva de la normal estándar. Ajá.
Y entonces, bueno, como me están pidiendo zetas menores o iguales que menos 1.25, lo que yo voy a tener, aquí va a estar z, que va a ser igual a menos 1.25. ¿Sí? Y entonces si me están pidiendo menores o iguales que menos 1.25, pues me están pidiendo todo lo que está a la izquierda, ¿no? Entonces me están pidiendo toda esta área. Estarás de acuerdo que esa es la cola izquierda en la tabla de la normal estándar. Y esa área, ¿cuánto vale? 0.1056. ¿Sale? Espero que le estés entendiendo. Eso es lo que estamos haciendo en realidad. Ajá, calculando la cola izquierda, el área que va de todos los menores o iguales a menos 1.25. Bien, bueno, ahí está esa parte. Ahora vamos con el siguiente inciso. En el inciso D, fíjate, te dice calcular la probabilidad ahora cuando te piden doble, ¿no? La probabilidad de los zetas mayores o iguales a menos 0.38 y menores o iguales que 1.25. Bueno, ahí te están poniendo la gráfica. El área que te están pidiendo, ahí está, desde menos 0.38 hasta 1.25, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues así como está directamente, no la puedes calcular. Tienes que hacer una resta, porque acuérdate que la tabla de la normal estándar te va a dar la probabilidad de los zetas menores o iguales. O sea, te va a dar esta parte, ¿no? Pero no te va a dar esta como tal. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer, fíjate, aquí te están, la recomendación que te van a hacer es que cada que te pidan la probabilidad de los zetas, ajá, lo que vas a hacer, te vas a apoyar de esto, ¿no? La probabilidad de las X mayores o iguales que A, menores o iguales que B, va a ser evaluar la función de distribución acumulativa en B menos lo que vale la función en A. Eso es cálculo. Ajá. Eso lo vimos en otros videos. Te he estado mencionando mucho esta propiedad para una distribución continua. Ajá. Hay que ver los videos. Acuérdate, están en mi canal y ya lo vimos en clase, pero bueno, podemos volver a repetirlo si quieres o si tienes duda. Entonces, eso trasladado a la normal estándar, que ahorita te voy a enseñar cómo estandarizar en un problema, cómo llegar a Z, de X, cómo llegar a Z. Aquí ya traducido sería la probabilidad de zetas mayores que esto, mayores o iguales que menos 0.38 y menores o iguales que 1.25. Bueno, pues lo que tienes que hacer es evaluar la función en 1.25. ¿Eso qué te va a dar? Esto, evaluar la función en 1.25 significa calcular toda esta área desde menos infinito a 1.25, pero, o sea, eso es lo que te va a dar la tabla, ¿no? Pero tú le tienes que quitar este pedazo porque no nos interesa esta parte, ¿sí lo ves? Este cacho que está aquí no lo queremos porque nosotros queremos solamente el área desde menos 0.38 a 1.25. Entonces, la sugerencia es calcular la normal estándar de la tabla, ver cuánto vale para 1.25 y restarle lo que vale para menos 0.38. ¿Por qué? Porque para menos 0.38 nos va a dar el valor de la cola izquierda, que es lo que le vamos a quitar, y ya nos quedaría esta área. ¿Más o menos le entendiste? A ver, entonces lo que voy a hacer es primero voy a buscar en la tabla cuánto vale la probabilidad para 1.25. Ajá, entonces bueno, si nos vamos a la tabla, ya lo habíamos calculado, ¿no? Pero lo vuelvo a poner para que lo tengas ahí bien presente. 1.25, aquí está, 1.25 sería este valor, ¿no? Sería 0.8944, ¿sí? Ese valor nos va a dar toda el área desde menos infinito. O sea, lo que nos está diciendo es que la probabilidad de los zetas menores o iguales a 1.25, o sea, lo que viene desde menos infinito hasta ese valor es 0.8944, ¿sale? Entonces, bueno, a ese valor de 0.8944, como podrás verlo, que aquí está, ¿qué le voy a hacer? O sea, ese valor es esto, ¿no? Toda esta área vale
89,44, ¿no? Toda esta área vale eso, pero le voy a quitar la cola izquierda, le voy a quitar esta parte. ¿Cuánto vale esta parte? Esta parte de menos 0,38 vale menos 0,3520. ¿Cómo encontraron eso? Pues de la tabla, ¿verdad? En la tabla buscas el valor para, en este caso, menos 0,38. Fíjate, menos 0,38 es los negativos, ¿no? Menos 0. Ahí está, menos 0,3 y te vas al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el valor. Menos 0,38, la probabilidad es 0,3520. Ajá, entonces ese es el valor que están restando. ¿Sí lo ves? Aquí está, menos 0,3520 y me queda el área de 0,5424. Espero que entiendas cómo utilizar la tabla. Ahí están los posibles resultados y siempre vamos a hacer eso, ¿no? Cuando me pidan zetas mayores o iguales que esto y menores o iguales, se va a traducir en esa parte. Entonces tienes que aprender a utilizar la tabla de la normal estándar, ¿sale? Ok, bueno, espero que hayas entendido esa parte. Y bueno, pues aquí te están ya hablando de un poquito de percentiles. No voy a meterme mucho en eso ahorita por el momento. Pero sí, lo que sí me interesa es ver cómo se estandariza la variable, ¿no? O sea, una variable que no es estándar, ¿cómo la estandarizamos? Y fíjate lo que tenemos que hacer. ¿De dónde salió esa Z? Bueno, pues para estandarizar la variable aleatoria, una variable aleatoria que es continua, ajá, en este caso con media 0 y sigma igual a 1, acuérdate que eso es para la normal estándar, lo que hacemos es a la X le restamos la media y dividimos entre la desviación estándar. Así estandarizamos. Ajá. Entonces, si X tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces Z va a ser igual a X menos la media entre sigma. Y esta va a tener una distribución normal estándar. Por lo tanto, calcular la probabilidad de las X mayores o iguales a A, menores o iguales que B, se traduce haciendo ya la estandarización al valor de A le restas la media y lo divides entre la desviación estándar. Eso te va a dar Z y entonces ya te quedarían las zetas mayores o iguales que A, que sería el extremo, ahora sí que el límite superior, B es el límite inferior, y entonces A le restas la media y lo divides entre sigma, tanto A como a B. Ajá, y eso se traduce pues en calcular la probabilidad de las zetas, que es lo que estábamos viendo ahorita. Por eso, así llevas una variable aleatoria, así la estandarizas, ¿no? Entonces, fíjate, este ejemplo me da la razón de lo que te estoy diciendo. El tiempo que requiere un conductor para reaccionar a las luces de freno de un vehículo que está desacelerado es crítico para evitar colisiones por alcance, ¿sí? Entonces, bueno, en un artículo se sugiere que el tiempo de reacción de respuesta en tráfico a una señal de freno de luces de freno estándar puede ser modelado con una distribución normal que tiene un valor medio, tiene una media de 1,25 segundos, o sea, tienes que tomar el freno en 1,25 segundos, o sea, al instante, y una desviación estándar de 0,46 segundos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción esté entre 1 segundo y 1,75 segundos? Si X denota el tiempo de reacción, entonces estandarizando. Fíjate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí está el clásico problema en donde te piden estandarizar, ¿no? Entonces, te están pidiendo la probabilidad de que la variable aleatoria es el tiempo de reacción desde 1 segundo hasta 1,75. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es, como me están dando el valor de la media, en promedio una persona pisa el freno en 1,25 segundos, entonces a 1 y a 1,75 le vamos a restar la media, como podrás darte cuenta. A 1 y a 1,75 le restamos 1,25 y dividimos, o sea, si te das cuenta, esto se hace para toda la desigualdad, ¿verdad? A toda la desigualdad le resto la media
y divido entre la desviación estándar. La desviación estándar es de 0.46 segundos, la media 1.25 y automáticamente a esta ya no le llamo así, ya le llamo Z, ¿verdad? Ya le llamo Z. Esta es Z. Esto es esto de acá, ¿sale? Entonces ya que tengo el valor de Z y hago la resta, hazlo en tu calculadora, si a uno le restas 1.25, a ver, quiero que lo hagas por favor. A 1 réstale 1.25 y divide entre 0.46. Quiero que te des cuenta que efectivamente te va a dar menos 0.5434782609, que lo redondean a menos 0.54. Y lo mismo eso fue para el límite superior y al límite inferior, que es 1.75 también. A 1.75 también le restamos, ¿verdad? Le restamos a 1.75 la media, que es 1.25, y dividimos ese resultado entre 0.46. Te queda 1.086. Ajá, que en este caso lo están redondeando a 1.09. Ajá, porque me queda 1.086956. Y entonces, bueno, para calcular ese valor lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Ya no me voy a ir a la tabla, pero es el mismo ejemplo que acabamos de ver ahorita. Era el inciso C. ¿Qué vas a hacer? Te piden los zetas mayores o iguales que menos 0.54 y menores o iguales que 1.09. Pues vas a calcular lo que vale la normal estándar en la tabla para 1.09. Acuérdate que la tabla te da esto. Y le vas a restar la cola izquierda, ¿no? Al restarle la cola izquierda, tienes que buscar el valor de la tabla en menos 0.54, restas los valores y te va a quedar una probabilidad de 0.5675. ¿Sí? Acuérdate que hay que buscar en la tabla primero el valor de 1.09, que te da en la tabla 0.8621, y le vas a restar lo que vale en la tabla para los zetas de menos 0.54. Ya lo vimos en la tabla, espero que sí lo hayas entendido, y ese es el valor de la probabilidad. Entonces, así calculamos, así estandarizamos un problema de distribución normal que yo te puedo preguntar en el examen utilizando la tabla. Entonces, ¿cuántas tablas vas a utilizar en el examen? Pues vas a utilizar la tabla de la binomial que vimos y la de la normal estándar, ¿no? Cualquiera de esas dos tablas te puedo preguntar, las tienes que tener a la mano. Entonces, ve imprimiendo, por favor. Sí, estaría bien que imprimieras, por favor, me urge que imprimas esta semana las tablas de la binomial y de la normal estándar, ¿sale? Las dos de la normal estándar y no sé, de la binomial creo que es una página nada más de la binomial, o dos a lo mucho. Entonces, aguas, tienes el libro, entonces imprímelo, no se te vaya a olvidar, no vayas a estar corriendo el día del examen, ¿sale? Entonces, bueno, esa parte es muy importante para hacer la estandarización. Y bueno, aquí te explican, mira, ahí está lo que estás haciendo en realidad, ¿no? Ahí están los valores, cómo se calcularon, cómo trasladaste, cómo se traslada de una variable aleatoria normal a una normal estándar. De aquí lo llevaste a una estándar, lo estandarizaste, ¿no? Aquí la media valía 1.25 y sigma valía 0.46 y aquí la media se tradujo al 0, ¿no? O sea, se estandarizó. Eso es lo que me están explicando básicamente. Y un tiempo de reacción. Bueno, ahí están hablando de tiempo de reacción. Entonces, bueno, ahí está cómo se estandarizó la variable, cómo tenía de 1 a 1.75 y pasó a menos 0.54 y 1.09. ¿Sí? Ok, bueno, entonces hasta aquí esta segunda parte de cómo estandarizar y cómo ver la tabla, cómo utilizar la tabla de la normal estándar. Te agradezco mucho tu atención.